Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. El versículo 17, por favor. ¿Quiere comenzar desde el principio, hermano? De manera que ya no obro aquello. Muchos han malinterpretado esto. Significa que podría estar fallando, pero no es lo que quiero hacer. Ningún verdadero cristiano quiere pecar porque ya la naturaleza divina está en su vida y la naturaleza pecaminosa no debe de dominarlo. ¿Pudiéramos hablar de el mal uso de este versículo? Claro. Una y otra vez, a través de los años al estudiar Romanos 7, la área en la que se utiliza y se predica esto por ministros es una razón aceptable para un pecado sin fin o para vivir en pecado. No lo puedo evitar y por eso peco porque yo tengo una naturaleza pecaminosa o el pecado que mora en mí. Pablo dijo que no lo pude evitar. Él no dijo que no se podía evitar. Él dijo que es el pecado el que mora en mí. Cuando el pecado tiene el permiso de dominarme, el pecado ocurrirá. Entonces, enseñar, como usted lo ha dicho aquí, que esto se ha malinterpretado por muchos, enseñar que vamos a tener que pecar un poco cada día, no es lo que este versículo enseña. Nos dice que la razón por qué pecamos es por el pecado en nosotros y tenemos que poder entender cómo poder vencerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez más, poniendo nuestra fe correcta y seguramente en Cristo, confiando en Él y lo que Él ha hecho, y eso resultará en la solución de los problemas de toda acción de pecado, agentes de pecado, todo. Tal vez no de una manera perfecta para siempre, pero nos movemos en una dirección correcta. Bueno, ahora tenemos al Espíritu Santo ayudándonos. Provisión del nuevo pacto. Es la entrada del Espíritu Santo en la misma vida y corazón del creyente. Y yo no estoy hablando del bautismo con el Espíritu Correcto. Santo, aunque eso es maravilloso y necesario. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo quiere hacer y hará si se le da la oportunidad de hacerlo en la vida y corazón de cada creyente. Él quiere que tengamos victoria. Eso es. Y Él Pablo puede nos da- traer esa victoria, Él lo puede hacer. Pablo nos da un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace y vamos a llegar a esto en los próximos meses. Romanos 8:11. El mismo Espíritu Así de aquel es. que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros y esto nos vivifica. Y eso es lo que pensamos porque no lo vemos, no lo entendemos. Pero si creemos correctamente y tenemos el objeto correcto de fe en Cristo y Él crucificado porque Él ya lo ha hecho, el Espíritu Santo nos vivifica, nos aviva y hace cosas en nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ayer estábamos hablando de la psicología, en el programa pasado. Y esto trata con los síntomas y consecuencias. Muchas de esas cosas son la condición de la humanidad que es causada por el pecado. Los problemas del pecado, la muerte que llegó al mundo, la enfermedad corporal, mucho de esto llegó por la caída del hombre. El pecado causó estas cosas. Problemas de relaciones, todo esto por estilos de vida pecaminosos o actitudes de personas. Pero el poder de avivamiento del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos vivificó cuando fuimos salvos y nacimos de nuevo, cambió la manera en cómo pensamos, cambió cómo nosotros vemos la vida. El creyente ahora tiene ese mismo poder de vivificación en el Espíritu Santo para libertarnos. Y si nosotros, eso es lo que sucedió, por eso es que yo creo que la gente de la iglesia cayó en la psicología por la incredulidad. Pero yo no los culpo por completo porque lo que estamos enseñando no se enseñaba. Yo crecí en los 60s y 70s y eso no se había mencionado, no se había presentado. Como ustedes dijeron, yo no pertenecía a una denominación en particular, el Señor me protegió de eso, como lo digo bromeando, pero la realidad es, y hay gente buena en esas cosas, no me malentiendan, pero aún sin eso, ninguna enseñanza prediqué o escuché de los evangelistas a los que yo escuchaba y hablaban de la naturaleza pecaminosa. Así que no había medio ni objeto de fe en el que pudiéramos ponerlo. Todo lo que se enseñaba en cuanto uno era salvo era que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, ahora usted tiene que hacer todo por Él, y eso es lo que se nos decía.
Y eso es cierto, pero cómo hacemos nunca se nos enseñó. Entonces la incredulidad, sea por ignorancia o sea por intención, creo que hoy es más intencional que cualquier otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque este mensaje ha salido ya por más de 15 años a través de la cadena. Más que eso, realmente, pero en cuanto a la intensidad por las estaciones radiales y la televisión, se ha transmitido más de 15 años y apenas ahora está comenzando a penetrar algunos lugares y le doy gracias a Dios por eso. Ministros que han venido acá, hemos visto que han cambiado sus vidas, ha cambiado todas nuestras vidas. Así que apenas está comenzando, hermano Swagger. Este tren no ha dejado la estación aún, pero ya mero. Y queremos que la gente se suba a este tren del Evangelio porque mientras entienden el mensaje de la cruz, no solamente el fruto del Espíritu va a crecer en la vida del creyente, pero van a tener victoria sobre el pecado y también van a tener el fruto del Espíritu propiamente creciendo y el resultado después terminará en que los dones van a comenzar a operar correctamente una vez más también. Y estamos comenzando a verlo. Realmente a pastores Dios, conocidos, y no me refiero no, a personas equivocadas. los hombres que aman a Dios, que están tienen un empezando gran a creer a ministerio, Dios. sí, que tienen Y esto dones. se ha tomado tiempo, pero es porque Dios tiene que obrar a través de todos nosotros, no solo algunos, todos nosotros, y darnos el Espíritu, como Pablo oró en Efesios 1, de entendimiento y sabiduría. Abre los ojos de nuestro corazón, permítenos ver qué es lo que Dios está haciendo. Y hay gente buena allá afuera. Hay mucha gente que ha escuchado e inicialmente lo rechazaron, pero al mismo tiempo, Dios tiene una manera segura de llamarle la atención a alguien. Y eso es lo que Pablo nos estaba diciendo. A esto se le llama fracaso. Cuando uno sigue fracasando, Así es, aquello en lo que usted ha puesto su fe, usted comienza a decaer, decaer y decaer. Nosotros leemos la Biblia y diferentes cosas significan diferentes cosas para nosotros en diferentes momentos, pero estaba pensando en este mensaje y cómo ha impactado al cuerpo de Cristo y estaba leyendo lo que la parábola de esta mañana, de la parábola de el hijo pródigo, que la llamamos realmente es algo que se trata del hermano mayor, pero hablaba de un hijo, de alguien que estaba en la familia, que tomó la heredad y se fue y la desperdició. Y fue su fracaso, hermano Swagger, que lo hizo levantarse y dirigirse hacia la casa de su padre otra vez, pero eso no es lo que me llamó la atención el día de hoy. Las palabras del texto dicen, y cuando aún estaba lejos, Así es. lo vio, sí, pero lo vio su padre. Permítanme decir que hay muchos hermanos allá afuera, ahora mismo, que han sido dominados por el fracaso, y Dios está viéndolos mientras ellos se dirigen hacia Él, listo para correr en un instante cuando Él los ve venir. Yo siento eso con todo mi corazón. El fracaso de estar con los cerdos es lo que nos prepara para este mensaje que no Eso entendíamos. tendrá una tendencia a suceder. Eso lo hará, pero la respuesta de Dios tiene que ser la nuestra hacia la gente que tal vez ha rechazado, tomaron su heredad y huyeron. Fue Dios el que vio a los que estaban lejos. Él los vio venir desde lejos porque los estaba buscando. ¿Estamos buscando? ¿Entienden lo que les quiero decir? No lo estoy diciendo bien. así es. Estamos buscando a los hermanos en Cristo que no entendieron, que han caído en ese lugar de los cerdos, que ahora tienen la oportunidad de regresar y cuando vuelvan, ¿será que los recibiremos como el Padre lo hizo o será no, que... no, nosotros debemos No. recibir. Y nuestro palpitar tiene que ser que mientras estaban lejos, los Así vemos es. venir. Él estaba esperándolo y corrió hacia él. Sí, Es el único lugar en la Biblia donde habla de que Dios corre. Sí, porque ellos son parte de la familia. Sí. Son parte de la familia. No se había olvidado de él. Correcto. Y Él está buscando, aunque están lejos, deleitado porque se aproximan. Así que si hay una persona allá afuera que está escuchando y está comenzando a cambiar de parecer sobre qué es lo que estamos enseñando estos 25 años y más, yo estoy feliz y yo les digo que pueden vencer ese fracaso, pueden vencer eso que está destruyéndolos y acercarse a la libertad que la cruz puede suplir. No se trata de que es un mensaje del hermano Swagger, es el mensaje de Cristo, es el Evangelio. Una vez lo ven, jamás lo dejarán Amén, atrás. sí. Así es, Van a correcto. recibir su túnica
y un anillo, y un anillo calzado en el en sus dedo, pies. y zapatos en sus pies. Y solamente será justo que celebremos. Cuando el Padre dice, vayan por la túnica, debemos nosotros ir por Amén. ella. Así que Amén. Existe ese cuerpo de Cristo que está entrando. Sí, Esa gente Señor. va a llegar, pero tristemente, lo que a menudo creo yo que me dirigió hacia la gracia y la fe fue fracasos personales. Todo eso, cuando nosotros pensamos que lo podemos lograr y no podemos solos, entonces aprendemos a confiar en Cristo. Así es, así es. Bien, leamos la próxima frase. Sino pecado La naturaleza que pecaminosa. mora en mí. A pesar del hecho de que algunos predicadores dicen que la naturaleza pecaminosa ya no está en la vida del creyente, Pablo aquí dice que la naturaleza pecaminosa sigue estando en el creyente. Pero si nuestra fe permanece en la cruz, la naturaleza pecaminosa estará dormida causándonos ningún problema. De otra manera, causará grandes problemas. Mientras la naturaleza pecaminosa mora en nosotros, no debe de gobernarnos. Amén. Y eso es importante entenderlo. Mientras la naturaleza pecaminosa está en nosotros, no debe de gobernarnos. Gracias a Dios por esa victoria, ¿verdad? Que Él nos da. Así es. Romanos 6 entra en detalle, ya lo hemos cubierto, pero dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Él y luego resucitados con Él para vivir con Él, con una nueva fuente de poder. Este poder y este dominio del pecado ha sido roto a través de nuestra unión Así con es, Cristo. así es. El mantenimiento de eso requiere que usted y yo poseamos la tierra guardando y manteniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Muchas gracias por estar con nosotros. Inviten a otros a ser parte de la audiencia. Lo apreciaremos en gran manera y yo creo que ellos también. Algunos de ustedes ya lo hacen y nosotros estamos agradecidos por ello y sé que Dios les bendecirá. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Continuemos al final del versículo 17. Muy bien. Sino La pecado naturaleza que pecaminosa. mora en mí. A pesar del hecho que algunos predicadores afirman que la naturaleza pecaminosa no existe en el cristiano, Pablo aquí nos dice que la naturaleza pecaminosa todavía está en el cristiano. Sin embargo, si nuestra fe permanece constante en la cruz, la naturaleza pecaminosa estará inactiva y no nos causará problemas. De otro modo, causará graves problemas. Mientras la naturaleza pecaminosa mora en nosotros, no debe tener dominio sobre nosotros. Recuerdo que Kenneth Wuest habla de que la naturaleza pecaminosa está en la vida del creyente, ¿no? Pero debe de estar desconectada, como un electrodoméstico. Correcto, sí, así Ese es. electrodoméstico está desconectado y no debe de causar problemas. Esa misma fue su ilustración. La terminología en Romanos 6 siempre he sentido que es extremadamente fuerte. Dice que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. No dice que la naturaleza pecaminosa es erradicada. Eso significa estar muertos a algo, que nuestra relación a algo o Cambia. a alguien ha cambiado. Entonces, el dominio de la naturaleza pecaminosa es lo que tuvimos continuamente antes de nuestra salvación. Después de la salvación, nos hemos convertido en personas muertas a la naturaleza pecaminosa. Si cambiamos el objeto de nuestra fe, podemos causar el avivamiento que no queremos, el avivamiento de la naturaleza pecaminosa a su dominancia anterior y su fuerza de La corrupción. única manera que eso se puede evitar es si el creyente pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Y para tener el blanco correcto de la fe, entonces la naturaleza pecaminosa será hacia ahí. Así es. Y hermano Swagger, hay 4, lo que yo llamo agentes de pecado, naturaleza pecaminosa que usted ya ha ¿Cómo? presentado. Agentes Bien. de pecado son la causa de o la fuente de o lo que usa el pecado para fluir. Los otros 3 son el mundo, la carne y el diablo. Estos son los 4 agentes principales del pecado. Podemos repasar escritura tras escritura para mostrar cómo fue que la cruz derrotó no solamente el poder de la naturaleza pecaminosa, sino cómo los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne ha sido derrotada
el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, Gálatas 6:14, y por último el diablo, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Todas estas escrituras nos dirigen a la cruz como la derrota de los agentes del pecado, y esos son los 4 principales, son las áreas que Pablo trata constantemente, y le dice a los creyentes que eso es lo que vamos a enfrentar, pero nuestra fe en Cristo y la cruz nos liberta de todo agente del pecado conocido al hombre. La mayoría de la iglesia moderna, hoy día, la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Y Pablo en este versículo 18 completamente nos dice que eso no va a funcionar. Nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte para hacerlo. No lo es. No es así. Pero allí es donde la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios. Dicen, tienen que hacer un mayor esfuerzo. Bueno, un mayor esfuerzo no es la solución. Vamos a leer el versículo 18. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Se refiere a la propia capacidad del hombre, o mejor dicho, la carencia de eso en comparación con el Espíritu Santo, al menos en lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Porque tengo el querer. Pablo aquí está hablando de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por su propia fuerza de voluntad, pensando erradamente que como han venido a Cristo, ahora están libres de decirle no al pecado, y esa es la manera equivocada de ver la situación. El creyente no puede vivir para Dios por la fuerza de la voluntad, aunque la voluntad es importante, por sí sola no es suficiente. El creyente debe de ejercer la fe en Cristo y la cruz y hacerlo constantemente. Luego tendrá la capacidad y la fuerza para decirle sí a Cristo y automáticamente decir no a las cosas del mundo. Me gustaría decir que he escuchado a diferentes ministros enseñar que la experiencia del nacer de nuevo de hecho fortalece la voluntad del creyente para poder vencer el pecado. Pero eso sería como si Dios nos diera su poder a nosotros sin Él. Yo escuché a una dama predicadora decir lo mismo. Decir que cuando el Señor le salva, le da una fuerza adicional, una fuerza de voluntad especial, y ahora cuando no podía decirle no al pecado, ahora sí. Eso, una vez más, es depender de la carne. Sí, depende. Y eso de deja a mucha gente sintiéndose inadecuada porque dicen, Señor, yo soy cristiano, ¿por qué no puedo tener esa fuerza de voluntad que otros tienen? Porque muchos cristianos se fijan en sí mismos y ellos saben que no tienen esa fuerza de ¿Estoy voluntad. correcto al decir que la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios de esta manera? A través de la fuerza de voluntad. Absolutamente. Creo que esto es como hacer una resolución del año nuevo. No voy a hacer aquello, voy a hacer estas otras cosas y tal vez tienen buenas intenciones, pero no tienen el poder para poder cumplir esas intenciones. Yo creo que esa es la razón por la cual muchos cristianos se dan por vencidos, porque tratan y tratan y tratan y nunca pueden lograrlo. Y dicen, bueno, no lo puedo lograr, y se rinden. Así es, y no van a poder sobrevivir porque no es la manera de Dios. Es exactamente correcto. La fuerza de voluntad, aunque la voluntad es importante, todo el que quiera que venga y tome del agua de vida, pero ese aspecto en particular de la fuerza de voluntad es si nosotros escogemos nuestra voluntad, escogemos vivir para Dios o permitir que el Señor haga como quiera en nuestras vidas, o escogemos otras cosas. Sí, y una vez más, la opción es si escogemos creer en lo que Dios ha provisto o si escogemos creer en nosotros Allí es mismos. donde entra la fuerza de voluntad. Sí. Esa es la opción. Como siempre, es lo que hemos tenido que hacer. Entonces, cuando reconocemos nuestras habilidades, como Pablo está diciéndolo aquí, no se trata de que no sea salvo, ni de que no haya nacido de nuevo, ni que no haya sido lleno del Espíritu, ni que no haya sido llamado a ser apóstol, sino el hecho de que él mismo no es suficiente, y es lo que esta sección de Romanos realmente trata, de la insuficiencia buscando algo fuera de sí mismo. Pero la mayoría de los pastores hablan de la consejería, y si hay un problema allí, la mayoría de las respuestas que dan es que tienen que hacer un mayor esfuerzo.
Correcto. que es la fuerza de voluntad. Sí, porque eso es lo único que saben. Sí, es todo lo que Exactamente. conocen. Sí. Han tomado los conceptos del mundo con la idea de, bueno, no le llaman pecado, sino que le llaman hábitos. Entonces, para poder cambiar estos malos hábitos, tienen que hacer muchas actividades durante muchos días, usualmente 21 días. Dicen que si usted hace algo tanto tiempo, usted cambiará sus ¿Realmente hábitos. le están diciendo a la gente eso? Sí, señor. Aún le han cambiado el nombre a los pastores. Ahora les llaman coach o facilitadores. Así que en muchos círculos ni siquiera se les llaman pastores porque el énfasis está en lo que los cristianos están haciendo. Enfatizan las obras, no la fe. Así que ahora hay algo llamado salud de la iglesia, que se evalúa el tamaño de la iglesia y las actividades que la iglesia tiene. Recordemos aquel nuevo movimiento milenial o el cambio de paradigma, que no se trata de credos, sino de obras, como lo dijo cierto autor. ¿Cómo? No se trata de credos, sino de obras. En otras palabras, el Antiguo Testamento, los credos antiguos, el credo de Nicea y todo eso, no se trata de credos, sino de obras, lo que uno hace. Entonces, este nuevo movimiento se trata de lo que hace la iglesia, movilizando a la iglesia. Hablan de el reino ahora, saliendo a hacer obras del reino. Esa es la terminología que utilizan, tratando de animar a la gente a ser activos y de ocuparse, porque si usted está ocupado haciendo lo que debe estar haciendo, no va a estar involucrado en estas otras actividades pecaminosas. Cambien sus hábitos y comiencen a hacer cosas. Esa es la respuesta que Eso es tiene. parte de la respuesta el día de hoy en el movimiento de la iglesia moderna y no funcionará. Es psicología, básicamente. La fuerza de voluntad es insuficiente para mantener una relación con Cristo. en el Otros han sentido cambiado de- los hábitos. Exactamente. No podemos ser salvos por lo que hacemos y no podemos mantener una relación por Cristo y lo que hacemos de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús. Andad en Él, siendo arraigado y edificado en Él. Edificado en Él, dice en Colosenses capítulo 2, dice que somos completos en Cristo. No queremos salir de Cristo, queremos permanecer en Cristo y lo hacemos por fe. Así que si estamos enseñándole a la gente correctamente a creer Bien, pero en el ¿fe objeto de en qué, John? Jesucristo y el crucificado, porque así es como el Espíritu Santo obra, y ese es el poder que necesitamos para ayudarnos a vencer y para disfrutar la victoria que Cristo ya nos dio. Bueno, la mayor parte de la enseñanza de la fe es tengan fe. Sí. El blanco de la fe, correcto, no se menciona. Y es el aspecto más importante Precisamente, de la vida sí. cristiana, ¿no? El tener el objeto correcto de la fe. ¿Qué Sí, es cuando la cruz hablamos Cristo? de... Adelante. Amén. No, adelante. No quise interrumpirlo, estaba esperando que terminara, pensé que ya lo había hecho. La fe tiene que estar unida, voy a utilizar esta palabra, a la confianza. Confianza en el Señor con todo el corazón. Eso es. Y no dependan de su propio entendimiento. Esto es fe. Esto es en lo que nosotros estamos confiando, en lo que Cristo ha hecho. Dependemos de eso, confiamos en eso. A veces decimos fe en el objeto correcto. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que debemos depender de Jesús y de lo que Él ha hecho. Confiemos que lo que Él ha hecho puede y nos traerá la libertad del el problema de pecado al que se están Así enfrentando. Eso es lo que Así estamos es. pidiendo que ustedes hagan. Entonces, fe en Cristo y la cruz es simplemente una confianza de que Cristo nos libertará y nos librará. Cristo se moverá a mi favor. Así que yo dejo de tratar Ahí de está. moverme a mi favor. Yo dejo de tratar de cumplir con el trabajo que solamente Cristo puede hacer. Yo dejo de hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Yo pongo mi fe en Cristo y yo confío en el Señor con todo mi corazón y no dependo de mi propio entendimiento. Bueno, el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Así Eso es. es lo bueno. Lo que nosotros necesitamos, Él lo puede hacer Correcto. fácilmente. Pero, bueno, lo que le da a él la luz verde es que usted ponga su fe en Cristo y la cruz. así Amén. es, exactamente. Bien, se nos termina el tiempo. Quiero agradecerles en gran manera por haber estado con nosotros hoy y quiero motivarles, por favor, que inviten a otros a ver la programación. Nosotros creemos que los problemas que la humanidad tiene, la solución se encuentra en la palabra de Dios. Y tarde o temprano vamos a dirigirnos a su problema si tiene usted algún problema. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.